Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Y en cualquier latitud del mundo que te encuentres. Esto es Cuestión Teatral. Y la cuestión de hoy es... Ser o no ser. Con el destino, los oráculos y el teatro griego. Yo soy María Balam. Y yo soy Javier Villanova. Y acompáñenos a desentrañar este gran misterio de la humanidad que es el destino de las almas humanas. ¿Hay un destino? ¿Ya está diseñado? ¿Todos somos parte de un plan? ¿Quién controla ese plan? ¿Somos capaces nosotros de dominar el destino, de ir contra el hado? ¿O simplemente somos una pieza de ajedrez en un tablero que no podemos ver? Unos míseros infelices tratando de vencer nuestra fortuna para luego darnos contra la infausta pared, revelándosenos una vez más que no somos nada y que del polvo al polvo acabaremos y que el único destino es la muerte. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a desentrañar este misterio también. ¿Qué son los oráculos? ¿Cómo se han usado los oráculos a lo largo de la humanidad? ¿Cuántos tipos de oráculos hay? Y específicamente, ¿cómo se usaron para el teatro griego en sus inicios en Grecia, cuando se estaba fundando esta sociedad de la cual después se partirían todas las sociedades occidentales y todo lo que viene de la cultura occidental, ¿no? Que digámoslo ahorita, la cuna de la civilización, la madre de la civilización oriental, y estoy usando esa palabra madre porque ya lo explicamos en el capítulo anterior. Y bueno, también queríamos hablar y aprovechar que hoy 16 de mayo, bueno, pues estamos todavía dentro de del marco de los festejos por el Día de las y los Maestros, y queremos hacer una oda a su gran labor, al beneficio que aportan a la sociedad. Muchas gracias a todas y a todos los amantes del conocimiento que a través de su corazón y de su sabiduría imparten clases y tratan de transmitir esta sabiduría, este conocimiento, este amor por la vida a través de la razón, a través del saber, a través de la sabiduría que se transmite de boca en boca, y que gracias a estas grandes personalidades es que aprendemos, que están en las escuelas, en las aulas, idealmente difundiendo el conocimiento para que todos podamos crecer, para que podamos expandirnos, para que podamos desarrollar nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras capacidades, esos grandes guías que tenemos, tanto espirituales como también de conocimiento humano, de conocimiento sobre las artes, sobre la ciencia, sobre temas de economía. Hay diferentes tipos de maestras y maestros, y no solamente los académicos, también los maestros de vida, también las situaciones o las personas que vienen a enseñarte algo, porque todo finalmente es un maestro. Pero esta vocación de la enseñanza es una vocación que unos cuantos traen, que unas cuantas, yo digo que son almas viejas, que son almas que vienen a compartir su conocimiento y el amor que tienen por ese conocimiento para transmitirlo a las futuras generaciones, y que no se pierda esa sabiduría ancestral, que no se pierda ese conocimiento que se ha ido adquiriendo año tras año, vida tras vida, también generación tras generación. Entonces, muchas felicidades a todas y a todos los maestros de la Tierra, de este bellísimo planeta. Sí. Y justamente que como María lo dijo espléndidamente, yo solo quiero añadir que hay una palabra japonesa que igual conocemos todos gracias al Karate Kid, ¿no? Pero que es el sensei. Y sensei es solamente la persona que llegó antes al camino, que anduvo antes el camino, ¿no? Y eso es muy padre porque también se le considera, al que todavía no llega a ser maestro o maestra, se le considera senpai, ¿no? Que es el hermano mayor, ¿no? No es el padre como el sensei, el que anduvo antes, pero sí es el que empezó antes o nació antes en el camino, y por lo tanto se le considera el hermano mayor. ¿Y cuántas veces tu hermano mayor, si eres el menor o eres el de en medio, no es el que el primero tú lo viste caminar y lo fuiste siguiendo para ya no gatear, sino pararte antes, justamente para acortar caminos? Si tu hermano a lo mejor gateó mucho, como es mi caso, y se subía a los libreros, no gateaba sobre los libreros, yo que nací, desde que yo lo vi que ya él andaba caminando y corriendo, pues yo me paré, yo ya no gateé, me salté ese proceso. Y los maestros se
sean hermanos mayores, sean oráculos, sean esas personas ancianos, los ancianos, sí. Los abuelos, las abuelas, son esa persona que ya justamente, y lo hablaremos después en el capítulo, por las canas, por la experiencia, por la sabiduría, porque a lo mejor ya se arrancaron los ojos como tiresias, son aquellos que te dicen, vete por aquí, evita este camino, aguas, porque por allá te puede ir mal, o al contrario, los que te dicen, por aquí está augurado una buena fortuna, o por aquí lo puedes lograr este cometido, o que a lo mejor ellos ya pasaron largas horas o ellas largas horas de desvelo tratando de descubrir un misterio, de lucubrar o de encontrar o de construir una tesis, y finalmente ya que llegaron a esa eureka, a ese conocimiento, ellos contigo nada más, sin que tú tengas que pasar esas horas de desvelo, esas dificultades, ellos te dicen, he aquí la semilla del conocimiento, para que tú te montes sobre esos hombros de gigantes que son las y los maestros y puedas hacer avanzar el progreso de la humanidad sin tantas caídas, sin tantas peripecias y sin tantos hierros. Así que yo también les quiero agradecer a todos los senseis, a todos los que llegaron antes al camino, por habernos abierto su corazón, habernos abierto su sabiduría y evitarnos algunas, porque algunas desgracias dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, y que aunque te digan el buen consejo, la buena hora, uno a veces hay aprendizajes que te los tienes que dar. Y eso también tiene que estar muy relacionado con el destino, del que hablaremos un poquito más adelante. Pero pues gracias igual por querernos evitar algunas desgracias y por querernos ayudar a llegar a buen puerto, porque son ustedes, maestras y maestros, esas personas divinas y necesarias que son intercesores de la divinidad y del buen portento. Muchas gracias a las y los maestros. Sí, a estos edificadores de la sociedad, porque su papel es fundamental. Qué lástima que los servicios y el trabajo de los maestros y las maestras esté tan mal pagado y tan mal valorado, y también no cuenten muchas veces con los recursos o las herramientas necesarias para impartir su labor. Y eso también es un tema del que nos deberíamos de ocupar como sociedad, porque la labor que desempeñan en cualquier ámbito escolar, ya sea desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidades, cuando tú ya te estás especializando en un área, pero todo lo que viene cimentando abajo estructuralmente es fundamental, porque también los maestros nos enseñan cómo convivir en sociedad, cómo convivir con otros seres humanos, cómo aprender de los demás y a tener... Me acordé mucho de esta serie maravillosa de Merlí. Ay, qué maravilla. Que es una oda precisamente a todas las personas que se dedican a la enseñanza. Y pues quería felicitar aquí a Javier Villanova, porque es un gran maestro de vida, es un gran apasionado por el conocimiento, que siempre está tratando de compartir lo que sabe, de compartir su sabiduría, de compartir sus saberes de la manera más generosa. Yo agradezco mucho la vida por habérmelo encontrado, porque es un gran maestro de vida, Javier Villanova. No te lo esperabas. No me lo esperaba. Aprovecho que estamos en el segundo capítulo de la segunda temporada para contar un poquito de la historia de este podcast, para los que no lo conocen, los que ya están muy adentrados en materia o no nos conocen, o sí nos conocen, no sabemos, porque esto está llegando a muchos alcances, a varios países. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y dan su tiempo y su dedicación a estas aulas virtuales, a estas aulas a través de un podcast, porque esto es lo que es. Este podcast es un aula donde queremos compartir con amor el conocimiento y la sabiduría que mal o bien hemos adquirido a través de libros o a través de la experiencia. Y este proyecto nace por Javier Villanova, nace del corazón de él y de una necesidad que él me contó. Me dijo, oye María, fíjate que pues llegó la pandemia y cambió mucho las cosas y yo dejé de dar clases y tengo muchas ganas de compartir mi conocimiento, tengo muchas ganas de compartir mi sabiduría, y ha estado rondando en mi cabeza la idea de hacer un podcast. Quiero hacer un podcast para compartir todo esto, para seguir dando clases, porque yo soy un maestro, porque a mí me encanta, me apasiona compartir mi conocimiento, y eso es algo que siento, es un llamado que tengo dentro y quiero hacerlo. Y yo le dije, adelante, yo te apoyo, adelante, cómprate un micrófono, pues ahí tenemos de alguna manera el set, que es este librero que está atrás de nosotros, para los que ven el video, y
Y pues nada, le dije, yo te apoyo, yo te ayudo a construir este sueño que tú tienes, yo te apoyo a hacer este emprendimiento, este nuevo proyecto. Y en un principio yo no pensé que yo iba a ser partícipe. Pero es que María es una maestra innata, o sea, yo agradezco mucho la felicitación, pero viniendo de una verdadera maestra de la vida, porque María en mi camino ha sido, yo también aprovecho para felicitarte, porque además es nata ella todo el tiempo está ayudando a la gente a corregir el camino, a enmendar, a encontrar su mayor bien y propósito, siempre está aconsejando desde el mejor lugar y siempre está como dándote ese pedazo de sabiduría que necesitas para llegar siempre a buen puerto, como decía yo hace rato, ¿no? Y María justo me dijo, yo te apoyo, yo estoy a tu lado, vamos a hacerlo. Y justamente se puso con la mayor intensidad de decir, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar el micrófono, hay que poner el set y hazlo. Y yo te ayudo a que se vea profesional, se oiga profesional. Pero justo yo le decía, oye, ¿por qué no me ayudas a grabar al menos los comerciales o los cortes o las menciones? Necesito ayuda con alguien para las menciones, que al principio del podcast, quienes han escuchado desde los primeros capítulos, pues había menciones de obras y había como una especie de comerciales y me dijo, ¿por qué no me ayudas? Y lecturas dramatizadas al final que yo decía, y ahí la actriz tiene que entrar, ¿no? Y yo le dije, claro, con mucho gusto, ¿no? Pero dije, pero el proyecto es tuyo, yo te ayudo con las menciones, yo te ayudo a construirlo, yo te ayudo a que se haga. Pero poco a poco la vida, el destino, que es de lo que vamos a hablar en este capítulo, nos fue llevando a encontrar esta dinámica donde los dos estamos hablando, donde se ha convertido en un proyecto de los dos, que los dos estamos nutriendo, maternando y paternando. Y los ciudadanos atenienses, porque fue la gente la que pidió así de queremos más de María, bloques más de María, que María esté que intervenga, porque cuando ella interviene te aterriza, te baja, te conduce, lleva el conocimiento y además sus aportaciones son invaluables. Y yo, sí, ¿verdad? Sí, como que se pone mejor, mucho, sí. Y eso fue de manera fortuita, de manera del destino, es lo que digo, porque estábamos un domingo, comiendo una pizza en el centro de Tlalpan y platicando yo le dije, bueno, ¿y de qué va a ser tu siguiente tema, no? Platícame de qué va a ser, ¿no? Del personaje, los tipos de personaje. Y entonces empezamos a tener una conversación precisamente sobre lo que era un personaje, cuáles son los tipos de personaje que hay, que si el tipo, prototipo, arquetipo. Como buenos diálogos platónicos, ¿no? Así yo proponía, María discutía. Y empezábamos a tener un diálogo tan apasionado, porque los dos somos unos apasionados del teatro, el conocimiento y de la vida. Y le dije, estaría maravilloso que hubiera un micrófono en este momento grabando todo lo que estamos diciendo, porque es una plática que valdría la pena de compartir por todo lo que estamos diciendo. Y yo les dije, hagámoslo mañana en el capítulo. Y María, no, espérate. ¡Qué miedo! Yo no estoy lista. Y yo, sí, tú naciste lista, vámonos. Y pues al principio era como Javier tenía su parte, sus bloques, y luego yo entraba en la parte final. En el tercer bloque y comentábamos algún tópico, ¿no? Le daba un poco de contemporaneidad, trataba de aterrizar lo que había dicho Javier a nuestro día a día, a nuestro cotidiano, y poco a poco se fue dando de manera natural, de manera muy... como fluida, el destino lo quiso. Como el destino quiso que fuera de manera muy fluida, pues que esto fuera creándose desde el inicio con los dos y compartiendo los dos y transmitiendo conocimiento, sabiduría a los dos, y cada quien también desde su esencia, aportando desde su experiencia. Su experiencia y de su esencia, ¿no? Porque somos personas muy, muy similares en muchas cosas, pero muy distintas en otras. Javier tiene una forma de expresar su conocimiento y su sabiduría, yo tengo otra, y creo que con los dos estamos construyendo un bonito amalgamaje, ¿no? Y yo no sabía que era posible dar una clase, o sea, sí, totalmente conjunta, es decir, siempre lo había yo imaginado, pero en esta coadyuvación, en esta conjunción. Polivoces, ¿no? Que se vuelve un ometeo, ¿no? Dualidad femenina, masculina, tratando juntos de construir una semilla, un hijo de conocimiento para ustedes que lo reciben. Y bueno, pues estamos muy contentos. Yo la verdad ni sabía que María me platicó la estructura, porque además ella ama la estructura. Yo soy así de ponle play y empieza a dar la clase, y María siempre es como hay que tener estructura, hay que tener el programa. Y justo les digo, soy es maestra de Capricornio, maestra de tener estructuras, límites, saber dónde va cada cosa. Y me dijo, ¿cuál es la estructura de hoy?
hoy me dijo que íbamos a empezar dando esta loa a los maestros, porque claro, pues es su día y yo ni tenía idea de que iba a salir laureado, lo agradezco mucho. Y también pues hay un homenaje a María, mi compañera de vida y maestra de vida también de ustedes y mía. Y pues les agradecemos por escucharnos, porque los verdaderos maestros son ustedes, porque este podcast no existiría sin estrofa y antiestrofa, ¿no? Es decir, sin una voz que va y otra que replica, tesis y antítesis, pero tampoco no existiría sin ustedes, que son alumnas, pero también son nuestros maestros cuando nos piden temas, cuando replican, cuando contestan las encuestas, pero sobre todo en la escucha, cuando aprenden, ustedes enseñarán también y se enseñan y nos enseñan a seguir haciendo esto que nos apasiona. Y es que es esta tercera entidad, precisamente. En algún momento hablamos, ya para cerrar este tema, introducción, a lo que te truje, Chencha, hablábamos como también del aporte que estamos nosotros tratando de generar, hablando, como dice Javier, dando una clase entre los dos y combinando nuestras voces, combinando nuestros talentos en servicio de ofrecer un conocimiento y un amor por el teatro, un amor por la vida y por la pasión humana también, por el conocimiento del alma y de la psique humana, que es algo que nos apasiona mucho a los dos. Y ustedes conforman esta tercera entidad. Ya lo hablamos en algún capítulo que este universo es trínito, está formado en Trinidad, ¿no? Padre, madre e hijo, producto, o en este caso, pues entidades como maestras que están expresando esta sabiduría, y ustedes también que son maestros y portavoces de ese fuego. Que serán portavoces de ese fuego en algún momento, o a lo mejor lo son en este momento y están nutriendo sus clases a través de escuchar este y otros podcasts. Nos convertimos en estas entidades trínitas, en estas entidades, porque siempre se necesita un receptor también, alguien que escuche, que aplique, que difunda también, que le dé voz y que comparta y vincule a este conocimiento, ¿sí? O que lo transforme, porque todos somos un entramado, un tejido universal que a veces, por estar tan ensimismados en la historia y el drama personal de cada uno, somos incapaces de ver el todo, y el todo es una pintura maravillosamente estructurada, donde cada pieza tiene un lugar específico, un entramado en este tejido universal, y aquí es donde entra el destino a jugar. ¿Y cuál es nuestro lugar en esa pintura? ¿Cuál es? Sí, ¿cuál es? ¿Podemos modificarla? ¿Tenemos derecho ahora sí que, como dicen, derecho de réplica? Si el destino, el hado, el vaticinio, los adivinadores o por algún lugar intuimos que algo nos está escrito, que algo ya está destinado para que suceda en nuestra vida, si nuestra pareja ya está escrita, si nuestra muerte está escrita, si vamos a lograr tal o cual gloria, si no la vamos a lograr, si se nos van a malograr algunos proyectos, todas esas cosas que además los hombres y las mujeres siempre estamos temerosos tanto de saber como de no saber ese destino, qué va a pasar. La pregunta ya la tenían los griegos, la pregunta la han tenido todos los seres humanos de la humanidad, por eso hay adivinadoras y adivinadores en todas las culturas de la Tierra, porque siempre hemos querido saber si podemos no solo conocer ese futuro ya escrito, si es que lo está, pero también si podemos vencerlo, si existe el libre albedrío, si tenemos la posibilidad y el poder como para cambiar las cosas. Y es que platicando Javier y yo sobre este tema, que además somos apasionadísimos y yo siempre soy una intensa que en mis crisis existenciales estoy pensando, ¿existe el destino o el albedrío? Necesito saberlo. Necesito saber si yo tengo algún poder humano para cambiar mi realidad, o solamente tengo que abandonarme a las fuerzas de la vida, a las fuerzas de la naturaleza, porque todo ya la ley natural. Fue y será, y no hay nada dentro de mi conciencia humana o de mi poder, porque soy apenas una partícula, un átomo dentro de este entramado divino, que yo pueda hacer para transformar esta realidad o para hacer un cambio. Hay partes de mí que me dicen, claro que tú puedes generar un cambio, claro que eres libre y yo con más albedrío tengo menos libertad. Claro que sí, hay una parte de mí, pero hay otra que sabe, y que los seres humanos también hemos sabido desde tiempos inmemoriales. Por eso siempre hemos querido ir a ver oráculos y a que nos digan nuestro destino. Nuestras verdades. Porque es como si supiéramos
que ya hay un futuro escrito y quisiéramos acceder a él. Por eso siempre vamos a preguntar, a lo mejor hay gente que usa tarot, hay gente que usa la Biblia, hay gente que usa las cartas astrales, la lectura del café, los registros akáshicos. Muchas herramientas, ¿no? Se han construido muchas herramientas porque el ser humano quiere saber también de dónde viene y a dónde va, ¿no? El eterno devenir. El I Ching, el libro de las mutaciones, de cómo se va a ir transformando, cómo van a ir sucediendo las peripecias para llevarme al lugar al que ya tengo que caer. Las matemáticas dicen, y mi hermano esto es matemático algo muy interesante. No me dejará mentir. Hay una cosa que se llama, no me voy a súper complicar, aunque diga matemáticas y ya suene como, ay, no le voy a entender, no, lo voy a explicar súper sencillo. Dice la teoría de flujos o teoría de fluidos que todas las partículas tienen un lugar al que van a llegar porque ya han sido empujadas por una fuerza anterior a ellas que las puso en movimiento, en un movimiento que el flujo es constante, no se detiene, y que de hecho desde el Big Bang, desde la explosión primigenia, las partículas han estado colisionando porque todas las partículas golpean a otra, que golpea a otra, que golpea a otra, y que todas ya desde esa primera colisión tienen el lugar destinado al que van a llegar. Todas las partículas del universo, es decir, tú ya te vas a caer mañana donde te vas a caer. ¡Ay, y luego el coche va a chocar donde... Pero eso lo dice ya no los budistas, ya no los filósofos, ya no los religiosos. Ya la ciencia está llegando. Y lo que dice la teoría de flujos o la teoría de partículas es que te pone un ejemplo bien sencillo. Tú tienes un reloj de arena y tú al poner en movimiento, al voltear ese reloj de arena, todos los gránulos de arena, en esta teoría que también se llama teoría granular, van a golpearse unos a otros mientras van cayendo, y el grano solo en este universo, en esta versión, en esta única versión en la que pudieron haber sucedido las cosas, ese grano solo puede caer donde cayó, no podía haber caído en otro lugar, y todos los granos que están cayendo no son individuales, aunque tú creas que son individuales y que tienen libre albedrío. Esos granos están siendo empujados por todos los otros granos y por todas las otras, por la fuerza del volteo de ese reloj de arena, haciendo que solo puedan caer donde cayeron, empujados por los otros en un solo fluido. Es decir, la arena se mueve como agua o como un fluido, y lo mismo si tú lo piensas en las piedras que van en un río, que es un ejemplo muy padre de la filosofía. La piedra es llevada por el agua del río, la piedra no va a donde quiere, va a donde dicta el río, y en este río universal, en este reloj de arena cósmico volteado desde la primera explosión universal, todo ya sucederá y caerá como está escrito, como está dicho. Ya de ahí a que haya un Dios que fue el que lo decidió por algún designio, eso ya es otro territorio. Pero ese es exactamente el tema que iba a tocar, porque si ya hay un orden, una estructura y todas las piezas del rompecabezas tienen un lugar específico, estos granos van a caer en un lugar y no en otro, porque no hay otra forma en que puedan caer por estas fuerzas que ya están determinando la existencia. ¿Quién controla el destino? ¿Quién controla esas fuerzas? ¿Quién decide qué hay atrás? Y ese es uno de los grandes enigmas que los seres humanos siempre hemos tenido. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza, dice Jorge Luis Borges. ¿Qué hay atrás, no? ¿Quién mueve los hilos? Sí, somos todos personajes en esta vida. Estamos experimentando la realidad y dicen que todos somos distintas caras de la divinidad, de Dios, del todo, ¿no? Experimentándonos desde diferentes puntos de vista, diferentes ojos. Cada quien en su vida dice, yo soy el personaje principal, yo soy el protagonista. El héroe. Entonces tengo que tener antagonistas y hay otros que me quieren chingar. Y entonces, tú me hiciste, pero yo me tengo que vengar y ahora y el otro el otro se cuenta lo mismo exactamente. Yo soy el personaje principal y tú eres el malo, tú eres mi antagonista porque me quieres ver caer, y no nos damos cuenta que en realidad todos somos lo mismo, todos venimos del uno, es la ley del uno, pero ¿quién maneja esas leyes? ¿Quién maneja esos ¿Quién conceptos? Es la explosión universal, ¿no? Y de esto parten el destino y los oráculos, este conocimiento o esta intuición o este querer saber qué hay más allá de nosotros. ¿Quiénes son en la época de los griegos? ¿Quiénes son los dioses que comandan estas fuerzas? ¿Cuáles son las entidades que forman estas estructuras del destino de los que todos estamos dentro y ya no podemos hacer nada?
porque estamos inmersos en nuestro propio destino, en esta rueda, en este samsara que está dando vueltas y que solo hay una sola posibilidad, porque también dice la neurociencia que todos estamos programados y que vamos a hacer lo que vamos a hacer porque ya está en nuestro programa, es decir, en nuestro diseño. Y ese diseño viene de la estructura del ADN, de la estructura social en la que creciste, de los conceptos culturales y sociales en los que hayas crecido y también de la genealogía. De tu linaje. De tu linaje. ¿Dónde creciste? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿Qué hizo tu padre? ¿Qué hizo tu madre? Y las famosas maldiciones de generación en generación que se repiten hasta 7 generaciones repitiendo que lo vamos a ver patrón. al rato también. Ajá, por eso lo menciono también, porque todo en este hilo entramado, ¿no? Todo está relacionado. Porque tu padre es el grano que te empuja también a ti, que eres el nuevo grano que empujarás a otro grano, y todos en este linaje de sangre genético, como dice María, iremos a nuestro único destino, que también incluso en el realismo norteamericano, que en otro episodio nos iremos, o incluso en las tragedias que se han tratado de hacer, las tragedias contemporáneas, ya no es el destino griego con dioses, sino más bien el destino que viene por herencia familiar, por herencia de sangre, por herencia genética, que si ya nació con predestinación alcohólica, que si ya nació con alguna enfermedad, que si entonces ya es inevitable que haga lo que haga, o si es hijo de ladrón, que sea ladrón, o que si... O estos super casos, ¿no? De que incluso gente que no conoce a sus progenitores repiten los mismos patrones de conducta, aunque no los conozcan, ¿no? Y es como hay algo inscrito en el ADN, hay algo inscrito en tu sangre que te predetermina, estás programado de alguna manera. ¿Y qué se hace con esa programación? ¿Hay la posibilidad de cambiarla, de transformarla, o ya estamos condenados? Que son las grandes preguntas. Y cuando los doctores te dan un diagnóstico, ¿qué pasa cuando te dicen usted tiene cáncer o dices, usted se va a morir en 6 meses? Y el ser humano dice no. Primero aceptas el diagnóstico, pero luego entras en una batalla contra el oráculo o contra el doctor o el médico que te dio contra el sino fatal, y dices no. Y ahí está uno luchando para vencer al único destino inevitable, que es la muerte. Si estás disfrutando Cuestión Teatral y quieres ser parte de esta floreciente comunidad, puedes dar clic en seguir, darle 5 estrellas al podcast o compartir para que llegue a más amantes del teatro como tú. ¿Qué es un oráculo? Un oráculo puede ser cualquier cosa. Un oráculo puede ser el método de adivinación o el instrumento de adivinación en este deseo que tiene el ser humano por conocer su destino, por conocer qué le deparará el futuro, entendiendo también las líneas temporales, porque las grandes filosofías de la humanidad, incluso corrientes espirituales, te dicen siempre que no hay tiempo. Incluso la ciencia, ¿no? Que solamente nosotros percibimos el tiempo humanamente porque necesitamos entender en nuestra cabeza y poner una línea del tiempo, pero que en realidad el tiempo no existe, todo es cíclico y todo está pasando al mismo tiempo, todas las eras, todas las vidas, todo está sucediendo al mismo tiempo. Y si te pones a pensar en eso, pues dices, entonces todo ya está hecho, fue y será. Y en este intento del ser humano, desde su conciencia, de querer saber qué hay más allá, de querer saber cuál es mi destino, para qué nací, uno va a los oráculos y construye esos oráculos porque quiere saber, primero, quiénes somos, las grandes preguntas del devenir. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Cuál va a ser mi destino? ¿No? ¿Qué me va a pasar? Quiero que me cuenten si voy a tener éxito. Quiero que me cuenten si voy a sufrir una tragedia. Quiero que me cuenten si mis sueños se van a cumplir, ¿no? O si mi vida va a transformarse radicalmente. Y el oráculo son estas herramientas que los seres humanos hemos creado, que pueden ser como ya lo dijimos, un poco las cartas del tarot. Puede ser cualquier libro que tú agarres y tengas una pregunta y te haces tu pregunta, la formulas, abres el libro de manera azarosa y ves la primer frase que tus ojos quieran fijarse, la mirada en ellos, y ahí está la respuesta. También un oráculo puede ser los pájaros, el viento, de qué manera sopla en ese momento, las aguas del mar, ¿no? ¿Cómo están quietas, están embravecidas, las nubes? Todo puede ser un oráculo, porque todo puede leerse, porque todo está conectado y no estamos separados realmente. Y entonces en este buscar
una forma de adivinar el futuro, de ver cuál va a ser nuestro devenir, de querer saber, porque el ser humano siempre ha querido saber lo que no puede saber, lo que no le fue dado. Queremos saber más, el fruto del conocimiento. Sí, el fruto del conocimiento, ¿no? Por eso fueron expulsados Adán y Eva del paraíso, porque Eva quería saber, ¿no? Quería tomar de este fruto del conocimiento. Y los oráculos son estas herramientas que nos permiten saberlo. Y también pueden ser el café, ¿no? Los granos o las runas, piedras. Y vamos a hablar del oráculo de Delfos, que es el que nos atañe en este momento. El oráculo de Delfos estaba situado en el monte Parnaso, que en la antigua Grecia era parte del territorio de la antigua Grecia, y en este monte era considerado un monte sagrado porque de ahí brotaban muchas grutas y muchas fuentes y había mucha agua, mucho manantial, corría la vida. Donde corre el agua, todos sabemos que ahí corre la vida y que ahí se acercan los animales y que ahí se acercan los seres humanos y allá, cerca de allá hacen los asentamientos. Estos lugares siempre han sido sagrados y el agua siempre ha sido la transmisora también de conocimiento porque guarda en sus moléculas toda la información genética de la vida. Entonces, en este monte Parnaso existía este oráculo que más que oráculo en un inicio eran las cavernas que estaban ahí que emitían unos vapores, creo que de etano, metano y otras sustancias que hacían a la gente entrar como en estados psíquicos alterados de conciencia, como de trance. Y cuenta la leyenda que la forma en que descubrieron ese lugar sagrado que después se convertiría en el oráculo fueron un pastor que llevaba sus ovejas y una de estas estaba inhalando los vapores de la caverna y veía que se ponían muy locas las ovejas o las cabras, no me acuerdo qué animal era. Y entonces él dijo, bueno, que algo está pasando ahí, se acercó, olió los vapores y empezó a tener visiones proféticas y a ver futuro y luego le fue a contar a sus amigos pastores y los demás pastores fueron y también se pusieron una fiestota ahí en la caverna, ¿no? Porque estaban oliendo estos gases que expidían estas grutas. Y cuenta que la leyenda que muchos, inhalando y metidos en este estado de trance, se aventaban a la caverna y ya no volvían a salir. Entonces dijeron, uy, no, esto es peligroso, estas son fuerzas que nosotros no podemos controlar, entonces llamémosle alguna sacerdotisa, alguna mujer, que después serán las pitonisas. Y estas llamaron a las mujeres que tenían que ser mujeres, siempre las pitonisas tenían la misma característica, eran mujeres incorrompibles, que tenían una buena vida, que tenían conductas intachables y que en su mayoría eran vírgenes o que se les pedía que durante el tiempo en que estuvieran sirviendo como oráculo y dando los vaticinios, no tuvieran relaciones sexuales para que no hubiera otro tipo de interferencia energética, que fueran ellas con su sabiduría y con su conexión con los ritos de la madre tierra, con los ritos de la caverna, que ya hablamos en el episodio anterior, todos estos mitos y ritos fundacionales de las diosas de la tierra, de Demeter, Perséfone, Gea, Rea, como las mujeres siempre habían estado en contacto con estas fuerzas sobrenaturales, pues le pedían a las mujeres que tomaran ese lugar, que inhalaran esos vapores y que les dijeran su futuro. Que además es muy curioso, justo como lo dices, porque los hombres siempre le han tenido miedo a la gruta, a la caverna, al tártaro, como hablamos el episodio pasado, porque el tártaro, el lugar de la grieta, el lugar que le pertenece al vientre, que da vida pero que también da muerte, es el lugar que solo pueden domeñar o que solo pueden realmente tener control las mujeres, porque ellas conocen el misterio de la grieta. Los hombres se arrojaban al abismo, pero las mujeres veían eso, veían, como dice Nietzsche, este es mi último. Te asomas al abismo y a veces te abismas, pero las mujeres han tenido y siguen teniendo la fortaleza de carácter, como decía María. Las pitias tenían que tener una fortaleza tremenda para poder mirar al abismo y no arrojarse, y no solo no arrojarse, habiendo visto las desgracias o la fortuna, poderla revelar a otros, siendo completamente éticas, no alterando, no metiendo nada de su parte, siendo completamente sin agendas, ¿no? Sí, sin agendas. La verdad, nada más que la verdad pura. Entonces, bueno, pues es de decir que es curioso porque además les construyeron un trípode
a las Eran pitias. unas especies de banquitos, como de periqueras, banquitos donde se sentaban. Que se llamaba Adito, el Adito, que era un lugar donde no Adito con H como de hada, sino sin H, A-D-I-T-O, y es donde se sentaban estas pitias a profetizar. Inhalaban estos vapores que las metían en éxtasis y ahora sí tenían las revelaciones místicas que eran las que iban a profetizar. Y también es importante recalcar que este oráculo de Delfos era culto a Gea, era un culto, o sea, ya esa locación, antes de ser délfica, porque no se le llamaba de Delfos, no era délfica porque no era de Apolo todavía, era de Gea, y cuenta la leyenda. Pues cuenta la leyenda, justamente, la versión más conocida es que era un culto a Apolo y que era Apolo Delfino, ¿no? Porque Apolo tuvo que luchar contra la serpiente Pitón. ¿Quién es la serpiente Pitón? Era un hijo de Gea, un hijo de Gaia. Ya lo hablamos en el capítulo anterior. ¿Quién es esta divinidad? Que es la madre tierra, que es el alma de la tierra que habitamos. Gaia, Gea. Y la madre de las serpientes, que también lo dijimos la vez pasada. La madre de las serpientes, y había una serpiente gigante que se llamaba Pitón, al que todo el mundo temía, pero al mismo tiempo respetaba porque era una guardiana de la sabiduría. Y era esta serpiente Pitón, la guardiana que custodiaba el monte Parnaso, porque ahí estaba el oráculo de la diosa. Los oráculos de la diosa y los templos de las diosas antes se construían siempre donde había nacimientos de agua. Por eso empecé diciendo que en el monte Parnaso había muchos manantiales y brotaba el agua porque brotaba la vida, y siempre donde brota el agua, donde brota la vida, donde hay cavernas que sacan agua, se le asocia con la vulva, se asocia con el sexo femenino, se asocia con este manantial de vida, de donde sale la vida, de donde es creada la vida. Entonces el oráculo de Delfos estaba situado en este lugar y era el oráculo de Gea, de la diosa, custodiado por la serpiente. Si también nos ponemos a pensar en el mito que hablamos de la vez pasada de Eurynome y Ofión, siguen siendo el huevo custodiado por la serpiente. Ajá, siguen siendo estas mismas divinidades. Y hay algo que no conté de la vez pasada. ¡Ay! Una vez que se rompe el huevo universal y sale toda la creación, que sale Eros haciendo su desmadre, y salen todos los dioses, Urano, Gea, los titanes y todas las fuerzas de la naturaleza, la tierra, la luz, el sol, todo lo que existe en el universo. Justicia, Helios, Victoria, sí, todo. En el universo de materia, todas las estructuras y superestructuras que se necesitan como arquetipos de conciencia para construir el territorio de la materia, pues Eurynome, bueno, que es la misma, que todas son personificaciones de la misma conciencia universal divina, que del divino femenino, todas son personificaciones, formas de entenderla. Lo que dice Eurynome a Ofión una vez que es creado el mundo es: tú te vas a encargar de ver que mis leyes se cumplan. Yo rijo aquí en el cielo, yo estoy en mi trono en el cielo, y tú te vas a encargar de que mis designios se cumplan en la tierra. Entonces tú baja a la tierra y repta serpiente, conéctate con mi núcleo, con el núcleo de la tierra, con mi corazón, y haz que los hombres y los seres que existen se rijan siempre por mis principios. Pues esa Pitón es la que estaba instaurando la ley de su madre, la ley de Temis, como dijimos, que es la ley natural, que es lo que comentábamos en el episodio pasado de Grecia. Tal cual. Y entonces, pero aquí viene una parte muy chistosa del mito que nos hace mucho entender también el cambio de paradigma de matriarcado a patriarcado, que es que Pitón, una vez estando en la tierra y haciendo los preceptos de la diosa, porque también recordemos en el episodio de Egipto que hablábamos de que las que gobernaban eran las faraonas y los que daban la cara, es decir, los que daban las leyes eran los faraones. Los portavoces de esa ley. Exactamente, porque las faraonas estaban desde atrás mirando, como viendo la gran pintura, ¿no? La fotografía completa, y ellos eran los que hacían los mandatos de su palabra. Lo mismo pasa en este mito, ¿no? Ofión es el que está siendo comandado por ella, llevando la palabra, pero después a Ofión le pareció muy gracioso decir que él era el padre creador de todo, y que aquí mis chicharrones truenan, y que entonces yo voy a ser el dios, y yo voy a mandar y gobernar. La serpiente o el falo ahora es el nuevo rey. Ajá, y empezó a hacer
hacer su desmadrito, ¿no? Y entonces cuenta la leyenda que Eurynome se enojó muchísimo porque dijo, no, este no era el principio, este no era el fundamento, eso no te mandé a que tú ahora estuvieras alardeando y diciendo que tú eres el creador y me estás borrando a mí y me estás quitando de mi lugar. Si quieres que me vaya del trono, me voy. Y que se fue del trono de las alturas y que no ha vuelto, hasta este momento, que es la temporada astrológica del retorno de la diosa, que hasta este momento está volviendo a sentarse en su trono y regresando para restaurar nuevamente su dominio, su reinado y decir, bueno, ya te di chance, Ophion, de hacer tu desmadrito, ya vimos que todo salió mal, hubieron muchas guerras, muchas matanzas. Faltó la madre y nos dimos en la madre. Entonces, bueno, Volviendo al tema que nos atañe. Esto era un paréntesis. No, buenísimo, porque vamos a entender qué pasó con esa serpiente pitón en el oráculo de Gea. ¿Qué pasó, María? Que pues la serpiente estaba protegiendo el oráculo y a las pitonisas, que eran las sacerdotisas, que ya sabemos cuáles eran sus características, pero cuando se empieza a instaurar el patriarcado, se supone que Gea entonces ya le cede ese lugar, ese oráculo a Temis, que son las leyes naturales, y al mismo tiempo se dice que estaba compartido este reinado de este oráculo del monte Parnaso por Gea y por Poseidón. Y aquí vamos a entender por qué se llama. Aquí vamos a entender por qué se llama oráculo de Delfos y no oráculo de Gea, porque Delfos viene de delfín, ¿no? Y ¿quién es mitad humano, mitad delfín? Poseidón, ¿no? Como este sireno tritón que es mitad humano, mitad delfín. Y cuando le van a pasar el gobierno a la nueva generación, que la nueva generación es Apolo, otra vez, y aquí ya instaurándose el patriarcado, Apolo lo que tiene que hacer es convertirse en un delfín. Entonces también es mitad humano, mitad delfín. Hay varias divinidades. Y trae a varios cretenses a matar. Bueno, dice que los convence de que en este lugar cretense y minoico, que por cierto el monte Parnaso está en donde estaba la Grecia arcaica, de la que ya hablamos en el episodio pasado, era parte del reino minoico. Y entonces curiosamente, y también micénico después, curiosamente lo que hacen estos cretenses es que les prometen que ahí van a prosperar, que van a poder pescar estos pescadores, y se los promete su padre Apolo, que también Apolo es el dios del sol, de la sabiduría, del nuevo patriarcado, y lo que hace es llegar y vencer a Pitón. A Pitón, porque les cuenta que esta es una serpiente malvada que está aterrorizando a todos los pobladores y que se los va a comer, en lugar de que pues es la guardiana del oráculo de Gaia, ¿no? De las sacerdotisas, de las pitonisas. No, es una serpiente malvada y hay que matarla. Entonces ustedes únanse a mi causa, únanse a mi reinado, porque yo voy a ser el próximo rey, el próximo comandante de este oráculo. Y también les dice que las serpientes se comen a los polluelos, es decir, a los nuevos hijos. Entonces a partir de ahora... Es una amenaza. Hay que acabar con las serpientes, es decir, con el reinado de las madres que tenían a las serpientes en las manos. ¿Y qué hace él? Al matar a la serpiente, enfrentar a la pitón, la deja que se pudra el cadáver, que esto es bien importante y lo vamos a ver en todo lo que vamos a hablar al rato de las tragedias. Deja el cuerpo a que se lo coman las aves de rapiña, deja el cuerpo sin enterrar y a que esa putrefacción ocurra. Y de hecho la palabra paithos o pitón significa putrefacción. Pero además en realidad ahí están trastocando el mito, algo que al patriarcado le encanta, porque ya se llamaban pitias porque las mujeres que vaticinaban, como lo platicamos en otro episodio, trabajaban perfecta, o sea, desde antes de que llegara Apolo, desde antes de que llegara el patriarcado, metiendo las manos en las entrañas de cadáveres de cerdos, en las entrañas de cadáveres de cabras y en las entrañas también de serpientes y en las entrañas de todos los animales muertos y putrefactos, porque esa era una de las maneras de adivinación arcaica. ¿Por qué? Porque si tú sabes todo lo que concierne a la muerte y a los hedores de la muerte, también puedes utilizarlo para fertilizar la tierra y dar nueva vida, como buena Demeter, Core, Perséfone. Entonces es bien curioso que luego ahora resulta que hasta Apolo volvió a la pitona, la putrefacción, y cuando en realidad ya se trabajaba esa palabra, ya se utilizaba de esa manera, pero ahora él la deja pudrirse y ahora él instaura ahí. Y Pitia, para volver a cerrar, Pitia o Pintomia, algo así, no me acuerdo exactamente del término, era transmisión de conocimiento y sabiduría.
no tenía nada que ver con la putrefacción. Entonces ahí es donde se tergiversa y se lleva a lo pútrido, a lo que está mal, y entonces quita a todas estas divinidades o protectoras del oráculo, y no quita del todo a las sacerdotisas porque sabe que los hombres no pueden entenderlo tan bien como ellas, pero les pone unos sacerdotes para que traduzcan lo que ellas dicen, y porque pues hay que traducirlo, y tergiversen también con fines políticos, porque todo esto ya empieza a convertirse en temas de guerra, en temas de dominio de la tierra, en temas políticos, y pues bueno, ya se convierte en el oráculo de Delfos, de Apolo, y empieza a ser completamente patriarcal todo. Y se vuelve el oráculo oficial de toda la Hélade, porque estaba el oráculo de Febo, estaba el oráculo de Demeter, el oráculo de Eleusis, o sea, había una gran cantidad de oráculos. El oráculo de Zeus, de Artemisa, también de Afrodita. Pero bueno, este se vuelve como el oráculo. Y una cosa notable: si tú tenías una delegación y fueras tú tebano, argivo, cretense, de donde fuera ateniense, tú podías enviar sin que te atacaran a tu delegación que iba a ir a consultar al oráculo de Delfos. Podías llegar ahí, mandar ahí. Ahora sí que tenías un salvoconducto, nadie te podía atacar, ni de ida ni de vuelta en el peligroso camino que era llegar hasta Parnaso, para que pudieras consultar al oráculo. Y entonces el oráculo, que recibía donaciones de oro, recibía trípodes, recibía laureles, recibía hombres jóvenes, efebos y mancebos, recibía mujeres también para que fueran sacerdotisas, recibía de todo, acumuló un poder político tremendo, porque ellos influían, sobre todo los sacerdotes que tergiversaban las palabras de las pitias, y ellos influían en qué ciudad debía gobernar, a quién debían instaurar, si era un tirano lo que deberían de poner, si debían de someter, a quién le declaran la guerra, quién es el enemigo, si va a haber democracia o no va a haber democracia. Y luego al final el oráculo tenía tanto poder que hubo que hacerlo caer en decadencia al final del Imperio griego. Bueno, además que ya estaba cayendo también la Grecia clásica, pero hubo que hacerlo caer en decadencia diciendo que ya estaba corrompido. Empezaron a malversarlo, empezaron a decir que ya tenía intereses políticos, que siempre los tuvo, evidentemente, pero empezaron ya a decir que no, cuando no los favorecía, y sobre todo cuando estaban las guerras persas, donde Grecia terminó de perder todas las guerras médicas, todo su poderío. También perdió finalmente el oráculo de Delfos, y también con Eurípides, y con el final de esta fe en los dioses, porque nos han abandonado, porque hay nuevo paradigma, porque estamos cayendo los griegos, y al caer la Hélade griega también cayó el famoso oráculo délfico, y también, bueno, con la instauración del cristianismo terminó todo el paganismo de enterrarse, esta creencia pagana, aunque bueno, se suplantó con la Iglesia católica, que no deja también, o de cristiana, que no deja también de ser una transmisora del devenir, de la promesa del Mesías, de la promesa de la salvación y de poder vencer a la muerte, que es un poco lo que nos dicen las y los oráculos, que es posible. Así es, y dentro de estos oráculos y de estas guerras que estamos contando contra Persia, hay una anécdota que habla de un rey que estaba, no me acuerdo del nombre, pero estaba luchando contra Persia y quería ir con la pitonisa, con el oráculo, para que le dijera cómo tenía que derrotarlo, qué iba a pasar, cuál iba a ser su sino, cuál iba a ser su destino. Y al llegar ahí lo que le dijeron es: destruirás un gran imperio. Y entonces este rey dijo: a huevo, me voy a chingar a los persas, y esta batalla ya la tengo ganada, la guerra ya la tengo ganada. Pero lo que hizo al tratar de derrotar a los persas fue destruir su propio imperio. Y entonces aquí es donde decimos: los oráculos nunca fallan. El oráculo siempre dice la verdad, pero la cosa está en cómo se interpreta esa verdad, cómo se interpretan esas señales, si lo usamos para beneficio nuestro o simplemente queremos ver la verdad como es. Y entonces, ante esta ambigüedad, también por eso empezó a decaer el oráculo, porque dijeron: no, ya no queremos saber nuestro fatídico destino, y no queremos caer en falsos anunciamientos de nuestra gloria o de nuestra virtud, o que nos digan que nos van a extinguir. Y aquí vienen los mitos que luego se convirtieron en obras de teatro, que habla de sangre, que habla de linaje, que habla de estirpe, que habla de destino. Y de la mácula, de la mancha que cargas de sangre maldita por tu linaje por 7 generaciones, justamente lo que decía
María hace rato. Que son las obras de Edipo Rey y todas las subsecuentes. Y ahora sí, Javier, explícanos, cuéntanos. Justamente, aquí viene una parte chingüengüenchona que porque yo disfruto. Aquí ya es lo que te truje chencha, la relación de todo esto que hemos hablado de Oráculo Destino con el teatro. Queremos escucharte. Déjanos tu opinión al finalizar el programa o participa en la encuesta. Es muy sencillo y tus ideas son valiosas semillas para ampliar el tema y planear futuros episodios. Justamente, y bueno, es de todos conocido, todo el mundo hemos oído hablar de Edipo Rey, pero justamente no sé si sabemos o estamos al tanto del chismesote que cuéntanos. Y si estamos al tanto, no importa, tú cuéntanos el la chisme. sanguinaria tragedia de la estirpe de Labdaco, porque uno piensa que con Edipo empieza la tragedia, pero no es así. En realidad, como ya les platicamos, tanto Zeus como Cronos eran reyes sacramentales, es decir, reyes que antes de ser dioses y gobernar, fueron participantes de estos matrimonios hierogámicos, hieros sagrado, gamos matrimonio, y estos hombres lo que tenían miedo era que sus hijos los atacaran, los nuevos jóvenes, como ya lo platicamos en tantos episodios, y les quitaran el reino. Y para eso, bueno, lo que hizo el patriarcado es empezar a odiar a la madre y decir que no había que desear a la madre y que no fuéramos adoradoras de madres y que hubiera un pacto entre los padres e hijos varones y que las mujeres, hija y madre o hermana y hermana estuvieran enfrentadas. Y bueno, el teatro, como ya les dijimos cuando platicamos de Agamenón y cuando platicamos de la Orestiada, se utilizó para instaurar este paradigma patriarcal, pero también con la estirpe de Labdaco se va a venir a reforzar este miedo para nada irracional de que tu niño joven o tu bebé te va a venir a destronar. Y ya quisieron hacerlo para que los ciudadanos atenienses y toda la Hélade y toda la polis y todos los territorios conquistados tuvieran el mismo miedo, porque la gente decía, bueno, yo no soy Cronos, yo no soy Zeus, a mí no me va a pasar. Y dijeron, bueno, ¿qué tal si hacemos que le pase a reyes? ¿Qué tal si hacemos que le pase a héroes? Lo mismo que le pasó a Zeus, lo mismo que le pasó a Cronos, para que la gente aprenda a través de vivirlo en el teatro, en esta crisis simulada de la existencia, lo que les puede pasar si no aprenden a hacer pacto entre padre e hijo y desdeñar a la madre, o que la madre se salga de la ecuación o no sea deseada por el hijo. Es decir, que los nuevos jóvenes no quieran quitarle al pater a la madre que preña a la tierra, no se peleen por la tierra. Hay que instruirlos con el teatro. Justamente. Y ahí viene el gran mito del rey Layo, que aquí viene el inicio de la tragedia de Labdaco. El rey Layo le había vaticinado el oráculo de Delfos, del que habíamos hablado, que él no podía tener hijos. Él tenía muchas ganas de tener hijos, se moría de ganas, es decir, yo quiero tener hijos, pero le dice el oráculo de Delfos, tú no puedes, además de que eres impotente, tú ni puedes, ni debes, ni porque si tú llegases a tener un hijo, ese hijo te va a destronar y te va a asesinar. Y entonces el rey Layo tiene un miedo atroz y dice, bueno, entonces ¿qué debo de hacer? Muy fácil, voy a repudiar a mi esposa en el lecho nupcial para que aunque ella quiera, pues aquí no va a haber concepción, porque yo no quiero ser derrocado como Zeus y como Cronos, no quiero que me corten los testículos con una hoz de adamantio. Que se cumpla el destino. No quiero que, y ahí viene la primera arrogancia, el pecado de ubris que nace en el rey Layo, que es decir, yo estoy por encima de las leyes divinas, yo estoy por encima de la justicia, yo estoy por encima del orden, de la ley natural. ¿Y cuál es la ley natural? Pues que los jóvenes tomen el lugar de los viejos, que uno sea reemplazado, ese es el orden natural. Pero el que quiere vivir por siempre y reinar por siempre, decide no oír o desoír y decir, no, yo voy a en vez de tener un hijo y aguantarme a que me destrone, no, yo voy a vencer al oráculo de Delfos. Repudia a su esposa en el lecho, pero su esposa que dice, oye, a ver, si a mí me diste el lecho me vas a dar hijos, porque así está planteado, ¿eh? O sea, la mujer dice, a mí que me diste el lecho no me vas a quitar el privilegio de tener hijos, porque para algo me diste el lecho, para algo hicimos nupcias. Entonces ella lo emborracha y, saltándose sus deseos, ella lo monta un poco como Isis a Osiris. Ella se monta en su falo, él está completamente borracho, ni sabe lo que acontece, y cuando amanece ella así de, uy,
milagro, estoy embarazada. Y también es un milagro interesante, como en muchos de los mitos, porque él se supone que Layo, su casta maldita, no podía engendrar hijos. Entonces, bueno, yendo contra natura, que el impotente, a lo mejor ella se fue con algún vecino, no sabemos, pero que el impotente tenga hijos, pues era un milagrote. Y Layo decide pensar, que además esto no te lo cuentan mucho, que su hijo no es su hijo, pero porque pues él no podía, según el oráculo de Delfos. Pero bueno, por si sí, por si no, dice Layo, vamos a desterrar a este hijo para que no se cumpla el vaticinio maldito de que mi hijo me mate y me destrone. Y entonces, ¿qué hace? Se lo encomienda a unos campesinos porque él no tiene el valor de asesinarlo. O sea, Layo dice, oh, yo no puedo, mejor ustedes mátenlo. ¿Y por qué se lo da a unos campesinos? Porque los campesinos cercanos a la tierra eran precisamente los que estaban cercanos a los rituales ctónicos, es decir, del subsuelo, del inframundo. Entonces le dice, y fíjense cómo también es un mito de agricultura, tengan mi semilla y para que no crezca y me mate y dé nuevos frutos y ahora sea el padre, tengan mi semilla, entiérrenla ustedes donde yo no la vea, a un rey, a sus campesinos. Y los campesinos se lo llevan, pero siendo seguidores de Demeter, de Core, de Perséfone, dicen, nosotros sabemos de la ley de Temis, de la ley natural, no podemos matar a un bebé que no ha hecho nada, que no ha herido a nadie, que no ha generado desdoro para sí mismo, es decir, que no se ha generado mácula, mancha alguna, él no ha vertido la sangre de nadie, no ha probado ser merecedor de la muerte, de ir al Hades, de cruzar el río Aqueronte, de llegar al territorio de las almas. Entonces, ¿qué pasa? Deciden que pues no, mejor lo van a abandonar en la tierra, en una gruta, en una caverna, y que sea la caverna el Tártaro, o sea, que sea la madre o que sea Perséfone la que lo reciba y ya sea que se lo lleve a la muerte o que le dé la vida, que le vuelva a dar la vida. Y también se vuelve como una especie de Dionisos o de Osiris, el 2 veces nacido, porque lo dejan a su suerte a morir y luego cobra una nueva vida bajo 2 campesinos. Pero bueno, todavía no nos adelantemos. Pero para que el bebé no se escape, no gatee y se vaya corriendo detrás de los campesinos, le ponen unos ganchos en los pies, que luego Edipo en realidad significa el de los pies torcidos o el que camina no rectamente, el de los pies chuecos, que luego ya llegaremos a explicar eso. Pero bueno, le ponen unos ganchos en los pies y lo encadenan como a Prometeo. Es una especie también de bebé Prometeo que para que no le robe el fuego a Zeus, lo encadenan al monte, que es algo que a los griegos les encantaba como una manera de evitar que tú te rebeles a los designios de los dioses, te encadenamos al monte. Encadenado de los pies, que además los pies son tu avance, son tu manera de llegar más adelante, de avanzar, de transgreder también, porque agreder, la palabra agresión es avanzar hacia adelante y trans es más allá, entonces es transgreder los designios de los dioses, literalmente es avanzar con pie firme más allá de donde te dijeron que no pasaras, de la cerca del límite. Cuando transgredes te pasas el límite y para que no transgreda, ganchos en los pies. Bueno, este bebé llegan otros campesinos todavía más ctónicos, todavía más seguidores de Core, Demeter, de Perséfone, ven a un bebé, no saben de dónde viene y dicen, pobrecito, lo dejaron hay que cuidarlo. Imagínense además un bebé ahí así con unos ganchos, o sea, una cosa antinatura horrible, y le quitan los ganchos, le sanan las heridas de los pies y no le dicen de dónde viene ni nada, nunca le revelan nada, de hecho el bebé ni se acuerda. Bueno, se parece mucho al mito de Hércules. Pues de hecho, en ese sentido, justamente se parece mucho y también se parece excesivamente al mito de Zeus, que también fue abandonado para que la cabra amaltea lo amamantara en una caverna. Todo es el mismo mito. Todos es el somos mismo lo mito. mismo. Y entonces, bueno, lo que lo toman estos campesinos y el padre campesino, sobre todo, dice, no hay que hacerlo. Y la madre tónica que le dice, no, a ver, yo lo voy a amamantar, yo voy a suplir, yo voy a ser la madre y le voy a dar leche y le voy a dar sustento. Y además dicen que este bebé daba unos alaridos tremendos que hacía retumbar la tierra, porque justamente era un bebé que ya desde entonces conocía su sino o intuía su terrible tragedia. Pero ya estaba en su sangre, como decía María, ya estaba en su génesis, en su nacimiento, en su génesis ya estaba la tragedia. Bueno, este niño crece y un día
cuando ya se va a volver ciudadano y sabe que tiene que ir a Tebas, que tiene que ir a la ciudad ya a volverse un ciudadano y que tiene que pero antes de hacerlo tiene que ir a los ritos eleusinos, tiene que ir a los oráculos, tiene que ir a enterarse de los misterios, de quién va a ser él. Padre, ¿quién voy a ser como Hércules que luego va y quiero saber quién voy a ser? ¿Cuál va a ser mi destino? Los jóvenes cuando ya se van a volver adultos tenían que iniciarse en los ritos de Demet, en los ritos eleusinos y de paso consultar al oráculo. Y el oráculo le dice, Edipo, el de los pies chuecos, tú no trates de enderecer el árbol, no trates de enderecer tu camino, porque tú matarás a tu padre y te acostarás con tu madre, que es lo mismo que le pasó a Urano, que es lo mismo que le pasó a Zeus, que es lo mismo a Cronos, esta cuestión de querer yacer en el lecho de la madre o de la tierra para quedártela para ti, ser el nuevo que la labre, matando al anterior rey, matando al anterior hombre. Y Edipo que dice, yo no quiero, porque él piensa que sus padres campesinos son de los que se le hablan, dice, yo me exilio, yo me voy, yo no quiero cumplir ese vaticinio malvado. Y entonces en el camino, huyendo de su hogar, autoexiliándose, se encuentra a un viejo en el camino, en un cruce de caminos, y lapsus. Edipo, que es Zeus, que es Cronos, se encuentra a este viejo, y entran en un choque de arrogancia, que es el peor pecado para los griegos, el hubris, y le dice el joven, quítate de mi camino, que yo soy joven, soy la nueva vida. Y le dice el viejo, quítate tú de mi camino, que no respetas estas canas, yo soy la vejez, yo soy la edad, por Dios, por piedad, lo invoca a la piedad. ¿Y qué hace Edipo? Joven imberbe, o sea que no tiene pelos ni siquiera en la barba, porque además los griegos en sus tragedias hablan mucho de que todavía no has desarrollado barba, que de ahí viene la palabra imberbe, o sea, todavía ni sabes lo que estás haciendo. Chamaquito imberbe, y saca su espada y lo mata in situ en el cruce de caminos a este viejo que quién sabe. Y luego ya después un heraldo, un mensajero corre a Tebas y les avisa que acaban de asesinar al rey. Pero es que si ya le dijeron en el oráculo, vas a matar a tu padre y no quieres que se cumpla el oráculo, ¿para qué vas y matas a alguien? Porque andas de... ¿Para qué vas y matas a alguien? A la primera persona que se encuentra y viejo, además, pero él dice, no, mi padre es un campesino, este viejo y lo mata. Además, es presa del caballo, del torrente, de sus impulsos, de su soberbia, de su arrogancia, y deja que la ira, esta ira que te ruboriza la sangre, que te hace hervir la sangre, que deja que Ares, que dicen que Ares se pone a tu espalda y de repente ya no te dominas, ya no te controlas, o Hefesto, el fuego, hace que te hierva la sangre y entonces asesina sin saber que está asesinando a su padre. El heraldo va y le dicen a Tebas que ya no tiene rey, que fue asesinado en un cruce de caminos. Yocasta, que ya sabe que seguramente el que lo mató es su hijo, pero no quiere, seguro fue otro joven, dice que ella no se casará con ningún nuevo rey hasta que alguien pueda vencer el enigma de una esfinge que está asolando a Tebas, pero también ella sabiendo que nadie la vencerá a esa esfinge y que ella podrá vivir y morir incluso viuda, pero sin volverse a contraer nupcias para no tener que casarse con su hijo. Dice, nadie va a poder vencer el enigma de la poderosa esfinge. Y bueno, Edipo, sin saber que todo esto está pasando, después de matar a este viejo, sigue su camino y llega ante las puertas de Tebas donde está la esfinge, y la esfinge le hace este interesantísimo enigma que ya todos no sabemos, pero dice, ¿qué animal empieza su vida a 4 patas, después cuando madura anda a 2 patas y luego cuando llega a la edad adulta o a la vejez anda a 3 patas? Y todo mundo había fracasado y los rayos que le salen por los ojos y el fuego que le sale por la boca había carbonizado a todos los que lo habían intentado, y por eso Yocasta muy contenta de nadie, no se va a cumplir el vaticinio del oráculo. Llega Edipo y dice, pues es muy fácil, es el hombre, porque cuando es bebé gatea a 4 patas, es esa bestia que además sigue siendo bestia porque anda a 4 patas, pero luego cuando obtiene albedrío, mejor instinto, anda a 2 patas, y luego cuando llega la vejez y las canas se apoya del bastón y anda a 3 patas, y la esfinge así de explota la esfinge, y entonces Edipo atraviesa las puertas de Tebas, además victorioso, y entra, y en cuanto entra le ciñen laureles a su frente y le dicen, venciste el enigma de la esfinge, y además justo llegas, salve rey, y llegas en un momento bien propicio, porque justamente acaban de asesinar al rey, la reina está viuda, necesitamos un gobernante, nos íbamos a quedar con una viuda al mando porque no quería admitir a nadie que no venciera el mito de la esfinge, pero pues tú lo lograste, así que tú eres su nuevo
rey. Y Yocasta, intuyendo que es Edipo, pero haciéndose la que la Virgen le habla, literal, la vestal, la Virgen le habla así de no que yo, está rara, pero bueno, finalmente yace en el lecho con su nuevo rey, además con el nuevo joven que entró a Tebas a gobernar, y engendran a su primer hijo. Y luego engendran al segundo, y luego engendran a la tercera y a la cuarta, que son Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene. Pero todavía no vamos a hablar de ellos. Ahora dejemos a esos bebés por ahí. Entonces, y empiezan a vivir felizmente, entre comillas, y Yocasta dice, ay no, qué bueno, yo creo que este no era mi hijo, porque no hubiera podido yo engendrar hijos, hubieran nacido hecatónquiros o deformes o cíclopes. No, todo está bien, este no es mi hijo. Ay, la salvé, qué bueno. Pero ella igual de ahí tiene algo ahí en la parte de atrás de su nuca que le dice que no, que sí es su hijo, porque una madre, ¿cómo no va a saber quién es su hijo? La sangre llama, la sangre sabe. Pero pues bueno, ella se hace además debe de haber parecido entre ella y él y también el rey Layo. Y entre los nuevos bebés, los hijos han de ser idénticos a lo que lo era él, pero porque abuelean, ¿no? En este caso, ¿no? Pero él ya es padre e hijo de sus propios hijos, ¿no? O sea, abuelo y padre de sus hijos. Ay, qué horror. Qué horror. Y entonces, pero esto viene del Ábdaco, o sea, viene del Layo, o sea, es la estirpe de la mancha del Layo de querer vencer al oráculo, y Edipo querer vencer al oráculo, y Yocasta querer vencer al oráculo. Arrogancia pura en vez de prudencia, en vez de modestia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Edipo, de repente llegan unos suplicantes, que esto en Grecia les encantan, los suplicantes que llegan con unos ramos así de oh rey, oh Creonte, oh Edipo, oh Adrasto, siempre hay algún rey o alguna reina, ¿no? Y le dicen, sálvanos, necesitamos que ustedes, que son los que están al mando, porque claro, recordemos que el teatro era la manera de los arcontes epónimos, de los gobernantes, de afianzar su gobierno y de hacerle al pueblo sentir que sin ellos no eran nada, que los necesitaban. Entonces el coro de los danzantes y de los cantantes, además les encantan las obras que se llaman las suplicantes, las vacantes, todo este tipo de obras donde la gente, el pueblo, lo único que puede hacer es suplicar a los reyes para que ellos supliquen a los dioses para obtener el favor de la fortuna. Entonces, bueno, ¿qué hacen la gente de Tebas? ¿Cómo empieza Edipo Rey? La gente cree que empieza con todo esto que les narré. No, Edipo Rey empieza con las y los suplicantes diciendo, Edipo, hay una plaga, hay una peste por el linaje, la sangre manchada del Ábdaco, hay una peste, y que porque Layo, la muerte del rey Layo, que además desobedeció al Sino, la seguimos cargando Tebas, porque el rey era Tebas, y el Tebas era el rey, y el rey era Tebas, el pueblo soy yo. Entonces, de alguna manera, si el rey murió desobedeciendo al Sino, ahora hay una peste, y solamente cuando el nuevo rey encuentre al asesino y restaure el orden, porque una muerte con otra muerte tiene que pagarse, como lo hemos dicho, porque justicia o las erinias, las furias vengadoras, solo se apagan o se aplacan con sangre. Entonces le dicen, tú que eres el nuevo rey, tienes que encontrar al asesino del rey y ajusticiarlo. Y él dice, sí, no se preocupen, yo en Don Vergas, literal, Don Chingón, nuevo falo de las faloforias, las Dionisias, yo voy a encontrar al asesino, lo voy a matar y además voy a instaurar la paz. Y todo, sí, pero llega el Tiresias y le dice, no lo hagas, tú no quieres saber. Así de, sí, que además es un ciego, que además Tiresias aparece en todas las tragedias. Era un mantei, porque mantei significa literal adivino, el que muestra o revela lo oculto en el subsuelo ctónico. Sí, le decía, tú no busques, no quieres encontrar al culpable. No, ya no le busques. No. Y le dice además, Edipo, tú eres el de los pies chuecos, tienes el origen torcido, la sangre torcida, eres un mal nacido, eres un malhadado, ya traes mala fortuna. Y él le dice, yo sé, Tiresias, dicen, me han contado otros ancianos, otros viejos, que tus vaticinios siempre se cumplen, y sé que tú eres respetado en el oráculo de Delfos como traductor, como transmisor de los mensajes de las Pitias, pero en este caso yo sí quiero buscar y no le tengo miedo al destino porque yo estoy por encima. Y le dicen, no tenses demasiado la cuerda, siempre te hablan de la cuerda del arco los griegos, no tenses demasiado la cuerda porque eso se llama amartia. Amartia es disparar con tanta fuerza cuando disparas una flecha que atraviesas la diana, la destrozas y del otro lado estás tú, es decir, tú queriendo disparar a la diana te das a ti mismo en el corazón por haber disparado con demasiada fuerza en vez de con gentileza o con prudencia. Entonces lo conmina Tiresias a la prudencia y le dice, no hierres el tiro, eso es la amartia. Y también le dice, no tengas ubris, no tengas arrogancia, porque tu arrogancia te destruirá. Y Edipo desoye a Tiresias y dice, sí, ya vete viejo caduco, ya y le falta respeto a la ancianidad y a las leyes
leyes naturales por segunda vez en la obra. Y entonces él dice, yo soy joven, soy el que las puede todas, yo soy el jefe de jefes, señores, me respetan por todos niveles. Y entonces, bueno, se pone así. El corrido de Edipo Rey. El corrido de Edipo o Oedipus Rex. Y además el tiranosaurio Rex dice, yo aquí aunque tenga mis manitas y el tiranosaurio con Rex. Mis piecitos. Con mis piecitos chuecos yo voy a instaurar el orden. Entonces, bueno, él empieza a investigar cual Sherlock Holmes y de repente le dicen que hay unos campesinos que recogieron a un bebé y que tenía los pies chuecos y bueno, él dice, pues mándenlo traer, ¿no? Y le dice Tiresias, yo no, que tú no los mandaba a traer. Sí, que ellos saben algo. Y dice, bueno, qué raro, porque a mí mis padres alguna vez algo me encontraron de que me encontraron en un monte y algo sabía yo. Y entonces le dice, sí, por eso ya no le busques. Y él le dice, sí, ellos tienen una información. Lo manda a traer y el campesino que pues era el que lo abandonó. Padre. No, es el que los que lo abandonaron. Los primeros. Los primeros. Él lo viéndolo ya en adulto, le dicen así de, sí, nosotros te dejamos, tú eres ese bebé que nosotros te amarramos abandonamos. Los pies. Y lo sabemos porque llevas en tus pies, en tus plantas, la prueba de tu sangre maldita. Ya no le busques. Y él, no, sí le busca. Entonces manda a traer también a sus papás y ahí sí finalmente ya le dicen, sí, nosotros te recogimos, no eres nuestro hijo, tú eres hijo del rey Layo. Y habiéndose enterado ya de lo que no quería, pero que se fue a dar, y además por autoexiliarse con los campesinos, de que el oráculo siempre tiene la razón. Entonces, ¿qué hace nuestro Oedipus Rex, el de los pies chuecos, que él creía que corría recto por la derecha, que también se habla de las carreras de caballos o de cuando ibas con las cuadrigas, siempre se decía que tu pie derecho es el primero que se desgasta primero, porque el caballo que iba por la derecha, el que daba las vueltas, era el que si se desgastaba tu pie derecho, se volcaba el caballo, la cuadriga. Entonces decía, siempre ten muy bien al derecho con el izquierdo y ve pasando de uno a otro el trote o el galope para que no te tuerza, no te voltee la derecha, que es la voluntad, el decir, yo digo para dónde gira el viento. Siempre mejor atiende también a la izquierda, a la intuición, a los vaticinios. No quieras tú siempre apoyarte en la derecha porque acabarás desgastándola y acabarás volteado como los caballos en las carreras y en las huestes y en las guerras. Entonces, bueno, Edipo se da cuenta de esto, horrorizado de que el destino se cumplió y de que él mató a su padre, se saca los ojos y se exilia a Colono para librar la peste y decir que aquí se acabe la sangre. Pero él cree que él puede decidir cómo se acaba. Entonces, bueno, él se exilia y Yocasta, que siempre supo que se estaba acostando con su hijo, se cuelga y se muere la madre. Y pensando que ahogado el perro se tapó el pozo, ya se acabó no, ahogado el niño, ¿verdad? Ahogado el niño se tapa el perro, ya no sé ni lo que digo, pero no. Está padre. Bueno, pues pensando que ahogado el niño Edipo ya se acabó el pozo, pues no, porque se acuerdan que les dije que había unos hijos. Ahogado el niño a tapar el pozo. Ahogado el niño a tapar el pozo. Bueno, pues este niño había dejado 4 hijos incestuosos, que son Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene, que también les dijeron, los oráculos les dicen, ustedes como son hijos de Edipo, hijos de Layo, de la casta maldita del Ábdaco, tienen la maldición, la llevan en la sangre, y entonces hermano matará hermano, o sea, uno morirá en los brazos del otro, y luego las hermanas morirán entre lamentos también, y morirán a causa de su propia estirpe, de su propia familia. Y ellos así y aterrados, así de sí, ya cargamos esta mácula. Y aquí, bueno, acabamos de narrar nada más y nada menos, entre mangas y mangas ya les pusimos nada más lo que es el contexto para una obra de Esquilo de la que se habla poco, porque no vamos a hablar todavía de Edipo Rey de Sófocles, no, estamos hablando de los 7 contra Tebas de Esquilo. Si estás disfrutando del podcast, no olvides seguirnos. ¿Y qué pasa en los 7 contra Tebas de Esquilo? Bueno, que ya Eteocles, joven, está mandando en Tebas. Él es el nuevo rey de Tebas porque ya pues crece, se adultea, digamos, se vuelve adulto. Y el oráculo les dijo que se iban a matar Eteocles y Polinices. Y Polinices, como Edipo, como Layo, dice, no, yo voy a vencer a los dioses. Yo puedo más que ellos y me voy a exiliar por prudencia. El tercero de su clan que piensa que puede vencer al destino. Exacto.
me voy a exiliar a Argos y me voy a exiliar para evitar matar a mi hermano. Además, yo no quiero los bienes de Tebas, yo no quiero pelearme por el poder, yo voy a huir. Y se exilia por modestia y por prudencia a Argos, que Argos era un reino micénico. O sea, y volvemos a una cuestión política, la Grecia arcaica contra la Grecia clásica. Pero bueno, se exilia a Argos y conoce al rey Adrasto, que le dice: oye, no te preocupes, yo encantado de que llegues, hijo de Tebas, futuro rey. ¿Por qué no te ofrezco a mi hija en matrimonio? ¿Por qué? Porque matrimonio político. Y le dice, claro, y se casa Polinices con la hija del rey Adrasto, y entonces ahí viene esa fusión política. Pero luego el rey Adrasto le dice: oye, pero ¿cómo en dote no me vas a dar a Tebas? O sea, ¿cómo no vamos a estar fusionando Argos con Tebas? Y le dice: no, es que yo renuncié a Tebas voluntariamente. Y Adrasto le dice: no, espérate, no, a ti te corresponde la mitad, y tu hermano Eteocles, ¿por qué se la queda? No, vamos a ir a plantarle cara y a batallar en las 7 puertas de Tebas. Por eso se llama los 7 contra Tebas, porque llevan a 7 campeones, y a Campanao, que es uno de los que luego caerá fulminado por Zeus, entre otros, los llevan a batallar ante las 7 puertas. Una de ellas, por cierto, se llama la puerta de Electra. Claro, haciendo referencia al mito de Agamenón, a las troyanas y a todo el mito de Electra, Ifigenia y todo lo que ya platicamos en el episodio pasado, porque todas las tragedias son referenciales y autorreferenciales. Se conectan unas con otras. Justamente porque están en el ombligo de Delfos, todos dándose la vuelta, ¿no? Como la vida. Como la vida. Todos estamos emparentados, todos somos primos de uno, de otro. Y todos compartimos la sangre. Sí. Entonces Eteocles dice: ¿cómo que viene Polinices a hacer la guerra con los argivos? O sea, me trajo al Imperio Viejo, ¿no? Me trae a los vicénicos a hacerme la guerra. No, ustedes están muy mal, no lo voy a permitir. Yo soy un buen ciudadano, yo voy a defender las 7 puertas. Y en cada puerta pone un campeón, pero en la 7ª él dice: es mi hermano. ¿Quién más que yo lo hay tiene que enfrentar? Y le dicen, o las mujeres, y aquí ya no es Tiresias, bien interesante en Esquilo, el coro de mujeres se pone a hacer libaciones a los dioses, se abrazan a las estatuas y dicen: diosas y estatuas, sobre todo diosas Temis, diosas ctónicas, madre Perséfone, le piden a Demeter, le piden a Core que evite la guerra entre hermanos, que un hermano no mate al otro por la tierra, porque parecía que los hermanos lo único que quieren, igual que Edipo, es acostarse con la madre, adueñarse de la madre tierra para ver quién se la reparte, ¿no? Porque, ¿qué? Sí. Eres señor de todo territorio, la tierra solo quieres poseer. ¿Escuchaste aullar los lobos? ¿Dónde ya he escuchado antes? ¿Pocahontas? Pues y más allá de eso, o sea, creo que ha sido el gran cáncer de la humanidad, las guerras por querer adueñarse de un pedazo de territorio, ¿no? Porque hermano contra hermano. Yo soy el dueño de esta tierra, a mí me pertenece, yo soy el rey, yo soy el regente, esto es mío, voy a conquistar territorios. Uno de los grandes cánceres de la humanidad, que hasta la fecha todavía hay guerras. Y es por querer territorio. poseer a Gaia, querer poseer a tu madre. Y además querer se pelean. poseer lo que no puedes poseer, lo que no es tuyo. Y van a acarrearse la tragedia por querer ir en contra de los designios naturales. Volvemos a lo que hemos platicado. Entonces, ¿qué pasa? Pues literalmente se aposta en la 7ª puerta, van cayendo las 7 puertas de Tebas, pero al final Eteocles vence a Polinices, pero Eteocles le clava la pica a Polinices y Polinices, ya muriendo, le clava la pica a Eteocles y se matan uno al otro, hermano a hermano, como había vaticinado el oráculo de Delfos. Y ahí termina las 7 contra Tebas, pero antes de terminar llega Antígona, que además es una belleza, porque entra Antígona y Ismene y dice literalmente: herido heriste, muerto diste muerte, que me parece un poema de la tragedia griega. Es decir, tú diste muerte, muriendo diste muerte y herido heriste. ¿Por qué? Porque eso ya te dice, habla de la vida entera. Cuando alguien te la hace, tú quieres que la pague. Herido heriste. Y generalmente con nuestros traumas que no sanamos. Es la gran tragedia de la humanidad. Siempre, todos estamos muy heridos porque alguien ya herido nos hirió. Y entonces nosotros vamos repitiendo este ciclo, esta cadena infinita de me matas, te mato. Me heriste y hiero a otro. Y hieres luego a otro. O sea, tú ya estás traumado, traes un trauma, herido, vienes herido, y luego buscas quién te la pague aunque no sea quien te la hizo. ¿No? Buscas en quién desfogar esta ira o este dolor, este sufrimiento que te hicieron vivir.
Y entonces ella, que quiere terminar ese ciclo de la sangre, pero que también quiere ir en contra de los vaticinios, ahora sí nos vamos a ir a Antígona de Sófocles. Ella dice, o sea, vamos a pasar literalmente de Esquilo, que era un respeto y un terror a los dioses, porque tú lees las 7 contra Tebas y es el terror a los dioses y parece que no hay posibilidad de nada, o sea, los dioses te van a llevar por piernas, o sea, Ares trajo la guerra, no es Eteocles y Polinices, ellos solo son títeres, como decía María, peones de Ares, y también al final todo es un designio divino de la sangre y ni Palas Atenea podrá detenerlo y es como lo quiere Zeus y es como lo quieren las furias tónicas y así debe de ser, ¿no? Todos de vuelta al Tártaro y a la caverna, pero ya en Antígona, que ya no estamos nada más ante Polinices y Eteocles, que en realidad solamente habla Eteocles, todo en Esquilo es Eteocles, no es solo uno ante el coro de mujeres que representa a los dioses y al arconte epónimo al orden. En Sófocles ya estamos ante más protagonistas, porque recordemos que Sófocles introduce a un antagonista, es decir, mete más personajes no solamente más allá del coro. Y aquí en introduce tenemos Antígona, pero tenemos Antígona, fíjense el nombre, ¿qué quiere decir Antígonos? Gono es una cara, como decía María, o cuántas caras tenemos, todos somos diferentes caras de la misma divinidad. Polígonos, epigonos, antigonos, pero un antagonista, Antígona es la primera antagonista de la historia, porque es la que se revela ¿a qué? Al patriarcado, pero no al patriarcado, porque además esta historia también está para afianzar el patriarcado, no crean que no, porque Antígona perece por su crimen, que es ir en contra de las leyes de Creonte, de las leyes del Estado, hombre. Las nuevas leyes que se querían imponer a las leyes tónicas, a las leyes de Temis, a las leyes naturales. ¿Por qué? Porque dice Antígona, porque además justo es la Antígonos, la que va a oponer una cara opuesta. Ella le dice a Creonte, tú Creonte has dictado como nuevo rey de Tebas, porque claro, habiendo muerto Eteocles y Polinices, que eran los dos, o sea, el rey que estaba y el rey que venía a combatir Argivo, entra el tío como Scar, como Seth, entra el nuevo tío tirano. Además, justamente qué curioso, entra como tío tirano. Y como tío tirano, él dice... Aquí mis chicharrones truenan y solo voy a enterrar con honores a Eteocles, porque él defendió a Tebas. Pero, y además para defender mi reinado, porque lo único que quiere defender es su reinado, voy a hacer que la ciudad respete solo a quienes defendieron a Tebas. Y a Polinices, aunque era un hijo de Tebas, al haberse ido con otro reino, con Adrasto, con los argivos, con los micénicos, con el otro universo griego, pues aquí es nuestro enemigo público. Ahora sí que está funado, que nadie lo toque, que nadie lo entierre, que nadie le haga libaciones, que nadie le eche agua y que se lo coman las aves carroñeras y que se vuelva una pitia, un cadáver putrefacto como Apolo. Y él cree que está obrando bien y entra Tiresias, que en Sófocles, a Sófocles le encantaba a Tiresias meter al adivino y le dice, oye Creonte, yo creo que estás haciendo mal, habría que respetar a las divinidades tónicas, a Perséfone, a las divinidades, y además siempre se habla, no de Hades, hablan de Perséfone. Es bien, ahí te vas enterando de ahí cómo te vas era. dando cuenta de cuál era la verdad. Le dicen, deja que Perséfone reclame a los dos, porque en el reino de los muertos todos somos iguales, que reclame a sus dos hermanos. Además, ellos se pelearon por tierra. Pues bueno, en el reino del Hades tendrán mucha tierra que compartir. Como muertos ya serán iguales, porque todos nos igualamos en la muerte. Dale sus exequias sagradas, sus honras funerarias, quémalo en la pira, pero hazle todo el honor, todos los ritos. No quieras ser arrogante, no quieras tensar demasiado el arco, no quieras hacerte el rey, el que mande por encima de los designios de los dioses. Y él, arrogante y además de la misma estirpe del Ábdaco, porque aunque sea pariente político es hermano de Yocasta, de todas maneras todos salen manchados con la sangre en esta tragedia, en esta tragedia tebana del Ábdaco. Entonces bueno, ¿qué pasa? Él se impone a que nadie toque a Polinices y Antígona dice, pues yo lo voy a enterrar, porque como buena mujer, como buena sacerdotisa, como buena doncella de Core, me tocan los ritos funerarios, porque se tiene, y me vale madres el Estado, y me vale madres Creonte, y las leyes de los hombres no están por encima de las leyes de los dioses. Y no dice de los dioses de arriba, dice de las diosas de abajo, y además hace esa distinción, que son las antiguas, son las diosas arcaicas. Las que quedaron sepultadas. Las madres, y dice, y los padres dirán misa, pero la madre indica que hay que enterrarlo. Entonces, ¿qué hace Antígona? Vuela, se salta la ley, le echa tierrita y abluciones, la capturan
Y entonces la llevan ante Creonte y dice Creonte, a ver, desdícete, tú no lo hiciste, ¿verdad? Y Antígona, sí, ¿cómo ves que sí lo hice? Y sí, no lo niego y hazme lo que tengas que hacer. Y le dice, pues te voy a matar, pues mátame. Y Ismene, que además era la hermana prudente, que además, así como Ismene le habla y le dice, es el nuevo modelo de mujer como Eva, que es la nuevo modelo de mujer después de Lilith, los griegos en las tragedias metían a Ismene como metían también en Electra, tenían a la hermana que era Crisótemis, y pues las hermanas menores siempre le dicen, eres mujer, no varón, ¿qué más podemos hacer que seguir los designios de los hombres? No, acata no hay las nada que leyes. podamos hacer. Y Antígona le dice, me vale, precisamente porque soy mujer yo lo voy a hacer, porque tengo una ordenanza, tengo que hacer lo que me toca hacer. Entonces, bueno, lo que hace es que Ismene, que no se atrevió a participar, a la hora que condenan a su hermana, dice Ismene, yo también quiero morir. Y le dice a Antígona, no, tú eres una cobarde, tú te sometes a vivir, tu castigo es vivir. Entonces, bueno, Antígona se la llevan y Creonte, que muchos huevos, muy valiente, pero a la mera hora, igual que Edipo, igual que Layo, no pudo matar a su bebé porque todo se repite. Creonte no se atreve a matar a Antígona, pero no solo eso, es que Antígona está prometida a Hemón, a su propio hijo, y entonces le dice Tiresias y le dice, oye, ¿de veras vas a matar a la prometida de tu hijo? Que te va a dar nietos, que te va a dar nueva sangre, que va a limpiar esta mácula. ¿De veras vas a quitarte a tus propios nietos? Y él dice, no, pues ella se desposará en el Hades y para mi hijo habrá otras tierras. No dice otras mujeres, literalmente dice, podrá arar otros campos. Como diciendo, Señor de todo territorio. Le dice, las mujeres son nada más un campo de arar y así como hay muchos peces en el mar, no te preocupes. Entonces, bueno, finalmente la decide para no matarla, él con sus propias manos la mandan a una caverna. ¿Qué quiere decir esto? La mandan al Tártaro, la mandan y dice incluso esto Creonte, que ahí sea Perséfone, que sea la madre, que sea el Hades, quienes decidan si ella cruza el río Aqueronte y llega en este navío sin aparejos, sin velas, en este barco con velas negras, pero que no tiene remos y que se conduce solo por el río del Aqueronte hasta el Hades, que sea Perséfone la que la reciba y que le dé un esposo en el Hades, o que la deje vivir y le vamos a dejar tantita comida como manda la religión para que si se muere sea por cosa de ella. No es nuestra culpa, ella quiere adorar a las diosas tónicas, así que ahí se la dejamos. Exacto. Ahí se la dejamos y ahí que decida Perséfone. Muy adoradora de las exequias y de los ritos funerarios, pues que se vaya con ella. Entonces la mandan a la caverna y Hemón, el hijo de Creonte, pues de repente ya son demasiados. Sí. Hemón, el hijo de Creonte, va y confronta a su padre. Ay, para que lo anoten y hagan sus árboles genealógicos. Exacto. Confronta a su padre y ahí va. Fíjense, el hijo confrontando al padre, lo que la tragedia no quiere que hagas o los griegos no quieren que hagan porque eres un mal ciudadano. Entonces va y le dice el padre, ¿cómo? Un hijo confrontando a un padre, eso no está bien. Te estás comportando como mujer, le dice. O sea, porque las mujeres son volubles y se llevan por la sangre, pero tú eres lógico, eres apolíneo, tú ya tienes la razón, no puedes andar confrontando al padre. Paradigma. Y le dice, todo por defender a una mujer, ¿cómo crees? Y él le dice, padre, no seas un insensato, no hagas, porque además, olvídate de mí, yo estoy de tu lado, padre, yo te amo, soy un buen ciudadano, pero el pueblo está en tu contra, el pueblo dice que esto que estás haciendo está mal, no te lo dicen a la cara, pero dicen que eres un tirano y que esto está muy mal. Y entonces él dice, vete hijo, lárgate. Bueno, el hijo se larga y le dice, esto que estás haciendo va a acarrear una tragedia. El hijo se huye a la caverna, quita la piedra, se mete a la caverna y de repente se oyen unos alaridos y unos gritos que Creonte, teniendo miedo, porque Tiresias vuelve a aparecer y le dice, esos alaridos son de tu hijo y te dije que viene una tragedia horrible y vas a perderlo todo por no haber querido respetar las leyes de los hombres, de los dioses, perdón. Y ahí ya Creonte se asusta y dice, bueno, vamos a ver qué pasó en la caverna, a lo mejor estamos muy a tiempo de evitar la desgracia, pero él no lo hace por cuidar a Antígona, lo hace por evitar su tragedia, perder a su hijo y perder su reino. Entonces decide ir a salvar a Antígona y cuando llega Antígona, la hija de Edipo, de la casta maldita, ya se ha colgado. ¿Como quién? Como su madre, como Yocasta, como Demeter, Core, o sea, es esta cosa de se repite, muerta la madre, muerta generación. la hija.
y se muere igual que su madre, no tenía otra, estaba determinada y predestinada. ¿Y qué pasa con eso? Que Emón, el prometido, está abrazado a ella y al ver entrar a la caverna a su padre le grita ¡asesino! Y va contra su padre. Literalmente vemos a Emón a ir contra su padre con la espada desenfundada. ¿Como quién? Como Edipo contra Layo, como Eteocles contra Polinices, como Cronos contra Zeus. Exactamente. Pero aquí el cobarde de Creonte se quita para que no lo mate su hijo porque él todavía quiere vivir. ¿Y qué hace Emón? Se clava en la espada en desesperación y se abraza de su prometida y así la mancha de sangre como si estuvieran en el lecho nupcial. Y finalmente en el Hades sí es desposada Antígona por Emón. Muertos reinarán en el inframundo como Romeo y Julieta de la época y Eurídice, clásica. Hades y Perséfone tendrán su reino en el inframundo. Sí, Romeo y Julieta, justamente. Y la mancha de sangre, ella está vestida toda de blanco, como cuando se rompe el himeneo, que también se habla mucho de eso en las tragedias griegas. Y dicen, ya queda desposada, o sea que es bien fuerte la imagen. Sí, ya. Y justamente, ¿qué pasa después? Tú dices, bueno, ahí ya se acabó la tragedia del Ábdaco. ¡Oh, no! Es la madre de Emón, Eurídice, que al enterarse que su hijo se ha quitado la vida, bueno, se lo dice un heraldo, se mete al palacio y ¿qué creen que hace la madre de Emón y esposa de Creonte? Se quita la vida. ¿Y qué creen que hace Creonte cuando se entera de que se quitó la madre? Su esposa se quitó la madre, la vida a su hijo, se quitó la vida. Se quita la vida. No, ¿No? Es un cobarde y tiene que vivir él, Creonte, gobernando Tebas sabiendo que ahí termina ya finalmente el linaje, en esta Antígona de Sófocles, termina el linaje del Ábdaco, pero tú dirías, bueno, ahí acabó la cosa. No, porque ahí nos vamos ya para cerrar a Eurípides, a las suplicantes, donde todas las madres de los campeones, es decir, de los que lucharon en los 7 contra Tebas en el inicio de la tragedia, pero ahora las madres argivas le piden a Teseo, el campeón ateniense, que recupere los cuerpos para que finalmente se les pueda dar exequia, sepultura. Pero ahí Teseo primero dice, no, a mí esto no me corresponde, pero su madre le dice, tienes tú que estás aquí porque has podido tú derrotar al jabalí, porque has hecho como Heracles, has hecho muchas pruebas que te han puesto en donde estás democráticamente, porque se instaura la democracia, que de democrática no tenía nada, eso ya hablaremos en otro capítulo, pero le dice tú tienes que defender a estas pobres madres buscadoras de hijos, como las madres que buscaban a los 43 en las fosas y por todo el país. Eso estaba pensando. Y justo como estas muchas madres mexicanas. Como muchas que buscan en las fosas y que van desenterrando y van como suplicantes buscando a alguien. No tienen paz hasta que los encuentran o no. Hasta que les devuelvan los huesos. Es lo único que quieren. O las cenizas. Y estas madres piden eso y Teseo finalmente por las canas de su madre decide, y en esta obra que es mucho más, son sirvientas las madres algunas, otras son mujeres del pueblo porque Eurípides ya no son héroes, ya no es Antígona contra Creonte. Ya son el pueblo y las madres las que reclaman a sus hijos. Y al final salen hasta los niños, los hijos de esos futuros generales. Y entonces, bueno, Teseo, ateniense guerrero, decide ir en contra de Creonte, ir en contra para que le devuelvan a los cadáveres, vence a Tebas, pero él ya decide, él no somete a la ciudad porque él es justo, él es democrático, él es ateniense, él no quiere sobrepasarse, él solo recupera los cadáveres, pero al final cuando él dice, ya, pues con esto cumplimos, ya les entregué a sus cadáveres, aparece Atenea y le dice a Atenea, que era la del tribunal de los aerópagos, y le dice, no, aquí no se acabó la tragedia, aquí tú todavía le vas a decir a esos hombres, a esos futuros hombres, esos hijos, que se les va a llamar los epígonos, es decir, así como Antígona era la que contestaba al Estado, los epígonos son los que van a luchar la batalla de batallas o los que van a representar a todas las caras, a todos los pueblos en esta instauración democrática de la ley ateniense. Ellos van a subyugar los hijos de Polinices, es decir, los hijos de los argivos, van a subyugar el día de mañana cuando crezcan
a Tebas y van a terminar de hacer un consorcio ateniense. ¿Por qué? Porque a estos argivos les vas a hacer jurar que como tú les devolviste los huesos de sus campeones a las madres, ahora le deben de jurar lealtad a Atena. Y una vez jurado lealtad, los argivos lealtad a los atenienses, se configura una gran polis-estado, porque ya tenemos a todas las tribus que faltaban por anexar a la Hélade, al imperio ateniense, ¿no? Que literalmente gobernaba desde la Acrópolis, desde arriba del monte, y finalmente le dice que te juren lealtad, y entonces ya los dejas ir. Le juran lealtad los niños argivos que ni saben lo que están haciendo, y luego al final crecerán y volverán a derramar sangre. Ahora sí, pero todo en nombre de la nueva ley instaurada por el arconte epónimo, y gracias a la tragedia de la sangre, porque no querían hacerle caso a los dioses. Y finalmente Teseo, que si escucha a Atenas, instaura la paz, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Aparentemente, porque es la historia de la humanidad, y este mismo cuento se va repitiendo de familia en familia, de generación en generación, de historia en historia, civilización en civilización. ¿Y qué podemos hacer para evitar la desgracia, el signo, la tragedia? Del destino, creo que eso es algo con lo que los queremos dejar, ¿ya? Porque nos extendimos mucho, es que había mucho que hablar, y todavía quedan muchos hilos y muchos temas muy madejas interesantes de sangre que desentrañar. Sí, y pues yo solamente me quedo pensando en cómo el ser humano siempre ha ido repitiendo estas historias de sangre, de muerte, de la tragedia, la máxima de la tragedia, de que el universo se ha descompuesto con la sangre y solo a través de la sangre puede ser volver equilibrado, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, ¿no? Y la ley del karma también, ¿no? Hermano contra hermano, pica contra pica, herido contra herido. Sí, la ley del karma, de que toda acción tiene su reacción y pues todos vamos a pagar por nuestras acciones, y muchas veces también estas maldiciones de familia que se van de generación en generación, a veces no somos ni siquiera conscientes de todo el bagaje que traemos cargando, de sufrimientos, de traiciones, de muertes, en nuestras células, de cosas espantosas que le ha acontecido a la humanidad. Y la pregunta es cómo nos liberamos de todo esto, cómo nos sanamos, cómo purgamos estas máculas, estas manchas que de alguna manera seguimos cargando nosotros también en nuestra información genética celular del ADN, seamos conscientes o no, cómo nos desprogramamos, porque estos son programas. Porque son programas, podemos dejar de ser hijos de Edipo. Sí, y programas también que se instauraron o se afianzaron gracias al teatro, gracias a las narrativas. Ahora las narrativas contemporáneas son el cine, la televisión, qué programas nos están instalando en nuestro cerebro, y empezar a tomar la autocracia, la autonomía, de decir, voy a seguir repitiendo estas historias, voy a seguirme condenando de esta manera, o rompo el ciclo, rompo la cadena y hago otra cosa, ¿no? Y se puede vencer, porque también se dice que Sísifo, el mito de Sísifo es, estamos condenados a empujar la misma piedra, no otra, la misma hasta arriba de la montaña, y cuando llegamos a la montaña la piedra rueda colina abajo, y como Sísifo estamos, y otra vez, y ahora sí crees que ahora sí lo vas a vencer. Y justamente yo quisiera no decirle si se puede o no, solamente algo que todas las tragedias griegas dicen: guárdate en todo. Sé prudente, moderado, que no te gane el ibris, la arrogancia, la amartia, el error trágico. No dispares con tanta fuerza. Eso no quiere decir que no vayas, que no persigas tu camino. Solamente que la moderación y la prudencia son aquellas que quizá, y solo quizá, porque no sabemos, nos puedan ayudar a vencer el sino, aunque la verdad, el destino último, que es llegar al tártaro, de vuelta al vientre de la madre, a la grieta, justamente de donde salen los vapores del éxtasis, pues ese no lo podemos salvar nadie. Todos llegaremos con Demeter, con nuestra madre, con Perséfone, a ser arropados por la caverna, pero antes en nuestra vida, quizá la prudencia y la modestia sí nos ayuden a guardarnos de las desgracias. Que viene a ser un poco el estado de conciencia. A mí me gusta mucho pensar, creemos. Que el ser humano, como una especie en evolución, si bien ha necesitado del sino, del destino y de las tragedias para repetir las historias y aprender, tener lecciones de vida,
también al evolucionar y al crecer en nuestra conciencia podrá llegar un punto en el que podamos liberarnos de todas las ataduras del pasado y empezar a construir un nuevo paradigma, empezar a construir una nueva humanidad, empezar a construir lo nuevo después de haber desplazado y destruido lo viejo, porque ya vimos que no nos sirve para nada, que siempre estamos cargando la misma piedra, repitiendo los mismos errores, porque no hay quien viva tanto como para ver todas las desgracias de la humanidad y ver cómo todas las historias se están repitiendo constantemente en el tiempo, pero en algún momento yo guardo la fe, guardo la esperanza de que podremos aumentar nuestro nivel de conciencia como para darnos cuenta de estos fantasmas y de estas cadenas que seguimos cargando, de cortarlas y entonces sí poder tener albedrío y entonces sí ser libres de nuestro destino y creadores, co-creadores de nuestra existencia, co-creadores con la energía divina. Y qué bueno que lo dices porque con eso empezamos, con el Día del Maestro. Ojalá uno pudiera ser, como dice Eurípides, joven 2 veces y viejo 2 veces, lo dice al final en las Suplicantes, para que no cometiera los errores. Pero como no se puede vivir 2 vidas, he aquí que están los que se equivocaron antes, he aquí que están los maestros, las maestras, y que quede este podcast. Ahora sí que quedan advertidos. Aquí está, como oráculo de Delfos, quedan advertidos, se les dijo. Ahora sí que ustedes arrójense a la vida con prudencia y vivan con conciencia de sus actos. Ahora sí que no somos responsables de lo que pase. Nosotros ya como oráculo de Delfos, he aquí el vaticinio y ya ustedes. He aquí la verdad. Busquen su propia libertad. Como decía María, teniendo yo más alma, tengo menos libertad. No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, nos vemos. Ahí se los dejamos. Nos vemos. Se los dejamos de tarea. La próxima semana. Nos dejamos de tarea. Esto fue Cuestión Teatral.